Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Padre, en este momento que nos preparamos, mi Dios, para recibir tu gloriosa palabra, Señor. Una vez más, gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque es un privilegio estar en tu casa. Gracias, Señor, porque es un gozo escucharte, es un gozo alabarte, es un gozo sentir tu presencia, Señor. Padre, ahora rogamos que con esa misma actitud nos mantengamos, mi Dios, delante de tu presencia para escuchar tu palabra, para atesorarla, mi Dios amado, para guardarla y ponerla por obra, Señor, para recordarla en cada momento y para declararla, Señor. Dios mío, gracias te damos, mi Dios, por nuestro pastor, Señor. Gracias porque tú lo has puesto como lumbrera en medio de nosotros, Señor, para que declare tu palabra, para que nos instruya, para que nos ayude. Gracias, Señor, porque nos has ayudado y lo has ayudado a él también, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en este momento tomamos, Señor, toda autoridad sobre toda hueste de maldad, toda obra de tinieblas y todo lo que quiera, Señor, venir a interponerse en este momento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos sin poder todo lo que no pertenece a ti, todo espíritu contrario, toda sordera espiritual, toda obra de maldad, todo altar que se levante en contra de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos sin poder, Señor. Y hoy rogamos porque tu ejército, Señor, esté, Dios mío, tomando el control de toda hueste espiritual en los lugares celestiales, Señor. Y nos declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres en el nombre de Jesucristo, dándote las gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, que es para siempre, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy es un día especial, amén. Hoy es un día especial no por lo que se celebre a nuestro alrededor, sino porque Cristo está entre nosotros, amén. Su presencia es real en esta iglesia y sabemos que Dios está obrando cada día. Dios ha sido bueno, amén. ¿Cuántos vinieron el viernes? El viernes iniciamos un tema y dijimos que lo íbamos a concluir el día de hoy, amén. Pero no quiero que los que no vinieron el viernes estén como que en blanco con respecto al tema que estamos trabajando. El tema del cual compartíamos el viernes lo titulábamos ¿qué espera Cristo de su iglesia? Amén. Aprendíamos algo muy especial. La iglesia del Señor es la novia del Cordero. Amén. ¿Cuántos sabían eso? La iglesia del Señor es la novia del Cordero. Y resulta que el Cordero ya estipuló en su soberanía y en su majestad cómo quiere que sea su novia. Amén. Por eso Él determinó unos parámetros en su palabra para enseñarnos cómo debe ser la que un día va a ser su esposa. Porque recuerde que estamos invitados a una gran boda, pero vamos como la novia del Cordero, donde se celebrará una unión especial entre la iglesia y Cristo, donde dice la Biblia que un día le veremos tal cual es, cara a cara. Amén. ¿Cuántos están aquí? Por eso titulábamos este tema, ¿qué espera Cristo de su iglesia? Y hoy vamos a ver la segunda parte. El viernes aprendíamos que Cristo espera que caminemos con Él. Amén. Dile al que está a tu lado, camina con Cristo. También aprendíamos que Cristo espera que pensemos como Él. Amén. Cuando Jesús oró
al Padre por los discípulos, le dijo: Padre, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y en el libro de Efesios se nos habla de la unidad del Espíritu. Y en el libro de Filipenses el Señor nos dice que haya pues entre nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que en todo lo amable, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna en eso, pensemos en eso. La palabra de Dios también nos enseña que recibimos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Él. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Qué más espera Jesús de nosotros? Que sirvamos como Él sirve. Amén. Resulta que los discípulos venían discutiendo antes de llegar a Capernaum, porque Jesús le había dicho que iba a morir, y ellos venían discutiendo acerca de quién iba a ser el primero después que Jesús muriera. Y Jesús, que conocía los pensamientos, les preguntó: ¿qué es lo que discutían mientras venían en el camino? Pero ellos no le contestaron nada. Y resulta que como Jesús lo conocía todo, les dijo: aquel que quiera ser el primero en el reino de Dios debe ser el último de todos y el servidor de todos. Por eso el Señor espera que tú y yo sirvamos como Él servía. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Señor espera de nosotros que comprendamos que somos su novia, que un día vamos a estar delante de tu presencia. ¿Cuántos lo creen? Mire, cuando un caballero se ennovia con una dama, ¿cierto? Este caballero lo que espera es que esa dama no ande coqueteando por ahí con nadie. La iglesia es la novia del Cordero, por lo tanto el Señor espera que su iglesia no coquetee con el pecado. Por lo tanto el Señor espera que su iglesia no coquetee con el mundo, que se guarde santa y pura para Él, para cuando Él venga. Amén. ¿Cuántos están aquí? El Señor espera que entendamos que formamos parte de su ejército. La palabra de Dios enseña, y el Señor le dijo a Timoteo: procura presentarte ante Dios aprobado. Amén. Tú, como buen soldado de Jesús, pelea bien la batalla. ¿Cuántos están aquí? Somos parte del ejército del Señor y debemos entender que como su ejército debemos sufrir por su causa, porque toda gloria tiene sufrimiento. Para que de Jesús se pudiera decir que fue exaltado hasta lo sumo y que el Padre le dio gloria, tuvo el Señor que sufrir y padecer por nosotros. Amén. El Señor espera que entendamos que somos una familia. Dile al que está a tu lado: tú eres mi familia. Dile: mi verdadera familia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque quizá usted tenga papá, mamá, hermanos, tíos aquí en la tierra y son su familia de sangre. Pero entienda algo, iglesia: su nacionalidad no es de esta tierra. Su nacionalidad es del reino de los cielos. Por lo tanto, nuestra verdadera familia es la que va a estar un día con el Padre en el reino de los cielos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Hasta ahí dejamos el viernes. Hoy continuaremos enseñando lo que Cristo espera para su iglesia. El Señor espera, oiga esto, que entendamos que somos su cuerpo. La iglesia del Señor es el cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Primer libro de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 12, verso 12 al 18. Primera carta de Corinto, de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Mire, somos el cuerpo de Cristo y aquí está el sustento bíblico de por qué somos su cuerpo. Dice el Señor en su palabra: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Somos un solo cuerpo en Cristo, porque por un solo espíritu, dice el Señor, todos fuimos bautizados en cuerpo.
sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro. ¿Qué tal que el cuerpo fuera solo mano? ¿Qué tal que el cuerpo fuera solo cabeza? ¿Qué tal que el cuerpo fuera solo pies? Dice la Biblia, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Además, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Iglesia, no te preocupes. ¿Qué tal que algunos se preocupe porque no es predicador? Algunos se preocupa porque no es cantante. Algunos se preocupa porque no es diácono. La palabra de Dios enseña que Él colocó los miembros del cuerpo como Él le plació, como Él quiso. Pero lo importante es que eres parte de su cuerpo. Amén. No importa si eres la uña, no importa si eres la mano. Lo importante es que eres parte de su cuerpo, y todo miembro dentro del cuerpo tiene una función específica. Dentro del reino de Dios tú tienes tu función específica. Pídele a Dios que muestre su propósito para con tu vida. Dile: Señor, muéstrame de qué forma puedo ser útil en tu cuerpo. Señor, de qué forma puedo servirte. Entiendo que soy parte de tu cuerpo, pero no sé aún qué parte del cuerpo soy. Ayúdame, Señor, a entender que soy parte de tu cuerpo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Quizá tú seas una mano en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Jesús nos enseñó que las manos deben usarse para cosas útiles. Nadie dice amén. Jesús nos enseñó que las manos deben usarse para cosas útiles, y las manos de Jesús tenían un poder impresionante, porque dice la Biblia en Lucas capítulo 4 verso 40 que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. ¿Cuántos creen eso? Las manos deben usarse para cosas de provecho. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús ponía las manos sobre algo, eso volvía a la normalidad. Yo no sé cuántos problemas habrá en tu vida, pero el Señor hoy nos dice: coloca tus manos en el nombre de Jesús y todo problema se irá. ¿Cuántos lo creen? Mire, Lucas capítulo 5 verso 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual vino a Jesús y se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces él extendió su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Iglesia, hay un sustento bíblico que nos dice que cuando ponemos las manos sobre los enfermos, estos serán sanados. Debemos creer al Señor que el Señor nos ha dado autoridad. Debemos creer al Señor que nos ha dado poder para poner las manos y que los enfermos se sanen, para poner las manos y que los endemoniados sean libres, para poner las manos y que todo vuelva a la normalidad. Coloca tus manos en esta mañana ahí donde tienes tu enfermedad y dilo: en el nombre de Jesús de Nazaret soy libre de la enfermedad por la autoridad que Cristo nos ha dado. ¿Sabe qué dice la Biblia en Lucas capítulo 7 versos del 11 al 14? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había mucha gente con ella en la ciudad.
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Cuando tú impones tus manos, iglesia, vuelve la esperanza. Cuando tú impones tus manos en el nombre de Jesús, donde no había esperanza, regresará la esperanza, porque el Cristo de la gloria está contigo y te respalda. ¿Cuántos lo creen? Las manos de nuestro Señor Jesucristo calmaban el dolor. Lucas capítulo 22, versos 50 y 51. Dice la Biblia que uno de los discípulos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Iglesia, nuestro Dios sigue haciendo milagros. Nuestro Dios sigue obrando conforme a su voluntad de manera perfecta en nuestras vidas. Solamente basta que creamos. Amén. Dile al que está a tu lado: cree que Dios te ha dado poder y autoridad. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Para qué estás usando tus manos? ¿Será la que la estás usando solo para firmar contratos? ¿Será que solo estás usando tus manos para trabajar? ¿Será que solo estás usando tus manos para firmar demandas, para tomar el teléfono, para raspar la lotería? ¿Para qué estás usando tus manos? Usa tus manos para provecho, usa tus manos para bendición. Jesús lo dijo: pondrán en mi nombre las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. ¿Cuántos lo creen? Quizá tú seas el oído de Jesús. No sabemos. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios dice en Proverbios 21:13 que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. En cierta ocasión tuve la oportunidad de hablar con alguien que dice ser cristiano desde hace muchos años. Y esta persona me decía: es que cuando alguien a mí me pide dinero, yo no le doy para que aprenda a trabajar. Déjenme decirle una cosa, iglesia. La palabra de Dios hoy nos está diciendo que el que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no será escuchado. Quizás tú seas el oído de Jesús. Y sabe una cosa: cuando a Jesús lo llamaban, él escuchaba. Cuando a Jesús le clamaban, cuando la gente venía donde él los atendía. Cuando la gente le clamaba por un milagro, él los escuchaba y hacía ese milagro. Y Jesús nos dio ejemplo de servicio. ¿Cuántos están aquí? En la Biblia tenemos muchos ejemplos de eso. Tenemos a los leprosos que vinieron delante de él. Tenemos a la hija de Jairo cuando llegó y le dijo: maestro. El Señor le escuchó. Tenemos a aquel ciego que clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia de él. Nosotros como hijos de Dios no podemos hacer caso omiso al clamor de la gente. Muchas personas llegan donde ti sabiendo que tú eres cristiano y te piden ayuda. Lo menos que puedes hacer es brindarles ayuda, porque el Señor te ha dado para que des también. ¿Cuántos están aquí? Quizás seamos el corazón del Señor. Mire, Mateo capítulo 9, verso 36. A mí me impresiona este texto, porque este texto nos deja ver el sentir que hubo en Cristo. Dice la palabra del Señor: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Filipenses 2:5. Haya pues entre vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Jesús tuvo compasión. Jesús fue movido en su corazón cuando vio que la gente se estaba perdiendo. Yo te hago una pregunta, iglesia: ¿cómo ves tú al perdido? ¿Cómo ves tú al pecador? ¿Será que lo ves como un simple pecador que no tiene remedio, o lo ves como alguien que puede ser alcanzado por Jesús? ¿Cómo estás viendo al pecador? Jesús vio la gente, vio su pueblo que estaba descarriado y tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados. ¿Sabe una cosa? Yo he entendido por la palabra, libro de Romanos capítulo 1, que el castigo de Dios para el hombre fue el pecado.
Pero el hombre se ha acostumbrado tanto al pecado que ya no lo ve como castigo, sino que se goza de él. Pero entienda eso, el castigo de Dios para el hombre fue el pecado por desobediencia. Jesús fue movido en su corazón. ¿Sabe una cosa? Todo aquel que está en pecado está desamparado. Todo aquel que está en pecado está desamparado, y así debemos verlo nosotros y clamar a Dios que tenga misericordia. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo es la mirada de Jesús? ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo Jesús ve a la gente? Aquí lo dice: vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Todo lo que Jesús hizo se originó en su corazón. Él mismo en la palabra dice que de lo que abunda en el corazón, así habla la boca. Y de lo que abunda en tu corazón, iglesia, eso es lo que vas a demostrar para con el perdido. ¿Cómo miras a aquellos? Mire, Mateo 14:14, vuelve el Señor y repite lo mismo en otro lugar. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. El Señor siempre estuvo lleno de compasión. Mateo 15:32, vuelve el Señor a ver. Y dice la palabra: Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Había una gente que estaba con Jesús hacía 3 días, y de seguro estaban en ayuno, porque Jesús dice: no quiero enviarlos en ayuno. Llevan 3 días sin comer, quizás se desmayen porque no tienen fuerzas. Él dice en su palabra que Él es quien da fuerzas al que no tiene ninguna, y que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vuelvo y te pregunto: ¿cómo están mirando a las personas? ¿Cómo ves al pecador? ¿Cómo ves la humanidad que te rodea? Mírala con ojos de amor y mírala como personas que pueden ser alcanzadas, porque esperanza hay para el que está vivo, dice la palabra. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué tal que el Señor solo nos hubiera visto como pecadores? Les aseguro que ninguno hubiese alcanzado misericordia. Pero el Señor no solo nos vio como pecadores, porque déjeme decirle, Él nos vio como pecadores, pero ¿sabe también cómo nos vio? Como su creación perfecta. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice el Señor en su palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor espera de nosotros que quitemos de nuestra vida todo aquello que a Él no le agrada y que a nosotros no nos sirva. Porque es que muchas veces te van a preguntar como cristiano: mira, ¿y en tu iglesia te prohíben algo? No, no me prohíben nada. Entonces, ¿por qué te cohibes de tantas cosas? Porque Dios sí lo prohíbe. Amén. ¿Cuántos están aquí? Él pide de nosotros desechando. Cuando uno desecha algo es porque ya no sirve. Amén. Ahora, si cuando estábamos en el mundo el pecado, entre comillas, nos servía porque nos producía placer y deleite, ahora que estamos en el Señor, diga conmigo, ya no sirve. El mismo Jesús dijo: no conviene. Amén.
desechando la malicia, tramar hacerle daño a alguien, intentar causarle un perjuicio a otro, hacer sufrir a otro, malicia. Dile al que está a tu lado, saca la malicia de tu vida. Amén. Engaño. Hay gente que después de muchos años de ser creyentes está atrapado por la mentira, un pecado sutil que muchas veces pasamos por alto y no vemos, porque él se va metiendo poco a poco, y una mentira trae consigo otra mentira, y una pequeña trae una mentira más grande. Todo hijo de Dios debe ser libre del pecado. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero ¿de qué libertad se está refiriendo ese texto? De la libertad del pecado. Ahí no está hablando de liberar endemoniados, no, ahí está hablando que la gente debe ser libre, pero del pecado, porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Dile al que está a tu lado, hipocresía. Dile, debemos sacar de nosotros la hipocresía. Si hay algo que Jesús criticó fuertemente, fue la hipocresía de los fariseos, la hipocresía de los saduceos, la hipocresía de los altos cargos de la ley, de los altos líderes religiosos, porque ellos predicaban algo pero no aplicaban lo que predicaban. Y el Señor Jesús nos dejó claro que debíamos servir sinceramente y predicar sin hipocresía, para que el mundo crea que Dios le envió a él. Y dice en su palabra, quiten de ustedes toda detracción. Dejemos de infamar a nuestros hermanos, dejemos de denigrar de nuestros hermanos. Mire, Dios ha colocado líderes y pastores en todo el mundo, no solamente aquí. Y muchas veces nosotros, en vez de extender el reino de Dios, lo que hacemos es acabarlo, por estar criticando y hablando de hombres que Dios colocó en otro lugar con una misión específica y diferente quizás a la que tú y yo estamos aquí, pero no por fuera de la gran comisión que es alcanzar las almas para Cristo. Ya dejemos de denigrar de las iglesias, de los pastores. La Biblia enseña en el libro de Mateo, preste atención a esta palabra, Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37, que el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el malo del mal tesoro saca malas cosas. Todo aquel que denigra de otro es porque su corazón está sucio, porque lo que el hombre habla es lo que hay guardado en su corazón. Dice el Señor, pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas el día del juicio, porque por tus palabras o serás justificado y por tus palabras serás condenado. Iglesia, el Señor espera de nosotros que desechemos todo lo que no nos sirva. Mire, vea esta cosa, el apóstol no le está escribiendo, Pedro no le está escribiendo a gente inconversa. Pedro aquí no le está hablando a gente mundana, no. Pedro le está hablando a una iglesia que había sido expatriada, a una iglesia que había sido sacada de su lugar. Y Pedro lo que le está diciendo es, desechen de ustedes toda malicia. Quizá ellos estaban metidos tanto en que los habían echado, que en su corazón quizá habían guardado rencor o algo contra aquellos que le habían hecho ese daño. Pero Pedro les dice, desechen todo y anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Un hombre llamado San Agustín en cierto momento dijo que la malicia se deleita al ver el mal de otros. La envidia se irrita al ver el bien de otros. El engaño y la hipocresía, decía él, son aquellas cosas que se hacen con fingimiento, pero terminan lastimando el carácter de otros. Y el apóstol Pedro nos dice, desechen todo eso. Malicia, engaños, detracciones. ¿Sabe qué espera el Señor de nosotros? Que entendamos, iglesia, que somos un edificio en construcción. Somos una casa que está en construcción. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice el Señor en su palabra.
ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted va a construir algo, usted debe estar físicamente en el lugar de la obra. Usted no puede construir a distancia. Voy a construir una casa en el barrio tal, pero la voy a construir desde acá. No se puede, ¿cierto? Amén. No se puede. Ahora, el pasaje que leíamos dice que nos acerquemos al Señor. Esto quiere decir que no podemos construir o sobreedificar a distancia. Alejados de Cristo no podemos construir. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que construyamos sobre Cristo como fundamento, porque Él es la roca eterna de nuestra salvación. ¿Cuántos lo creen? Ahora, no se puede construir con ladrillos separados. Si usted quiere tirar una pared que tenga un buen fundamento, debe unir bien los ladrillos. Y la Biblia dice que somos piedras vivas. Somos piedras que no son muertas, son piedras que tienen vida. Somos una casa espiritual, somos un sacerdocio santo. Cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental. Amén. La Biblia sí enseña que Pablo puso parte del fundamento, Apolos regó ese fundamento, pero él nos dice, pero cada quien mire bien cómo sobreedifica. Iglesia, debemos poner de nuestra parte para sobreedificar bien. La Biblia dice que aquel que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Pero no pongamos resistencia a aquel que está construyendo en nosotros. Amén. ¿Cuántos están aquí? Mire, le voy a contar una historia corta. Se dice que un gran monarca en Esparta, él siempre hablaba a todos de las murallas y de las paredes de su ciudad. Y un día llegó un monarca de otra región. Y lo primero que hizo fue preguntar, ¿dónde están las paredes y las murallas de las cuales se jactaba el rey y que con orgullo nos enseñaba? Este monarca le responde, aquí están, y señaló a todos los soldados que tenía en ese reino, donde cada uno de ellos era un ladrillo de una muralla grande que se había construido. ¿Sabe una cosa? Nosotros somos un edificio en construcción. Y dice la Biblia que somos una piedra viva, no una piedra muerta. Por eso, iglesia, entendamos el valor que tenemos en Cristo. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe qué espera el Señor de nosotros? Que hagamos las cosas que a Él le agradan. Amén. Primera de Pedro 2:5, parte B, dice, para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No solamente el culto debe ser bien hecho, no solamente el aniversario debe ser bien hecho, no solamente la cena deben ser bien hechas. Iglesia, nuestra vida, nuestra propia vida debe presentarse bien delante de Dios todos los días. Santo, dice la Biblia, y agradable ante Dios. Que la ofrenda que tú traigas a Dios pueda llegar como olor fragante ante su presencia. Cuando Noé descendió del arca después del diluvio, ¿sabe qué enseña la Biblia con respecto a eso? Que él hizo un sacrificio a Dios. Y dice la palabra que ese sacrificio llegó delante del Señor como olor grato, porque había sido hecho con una buena actitud en su corazón. Tu ministerio, hazlo bien. Tus proyectos, hazlos bien. Todo lo que Dios te ha encomendado que hagas, hazlo bien, porque nuestro Dios es un Dios de excelencia y Él no espera que hagamos las cosas mal. Él dice al contrario, hagan las cosas en orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos están aquí?
Sabe que una forma de entender que Dios se agrada en la excelencia de sus hijos es que Él premia la excelencia. Amén. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para pagar a cada uno según su obra. Amén. ¿Qué más espera el Señor de nosotros? Iglesia, el Señor espera que entendamos que somos linaje escogido. Amén. Somos linaje escogido. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Vamos a leerlo todos aquí en la pantalla. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois, ¿qué dice el Señor? Linaje escogido, dígalo. Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en el tiempo pasado no eran pueblo, mas ahora son pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habían alcanzado misericordia. ¿Qué más dice? Amados, yo les ruego que como a extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sabe por qué? Porque no militamos según la carne, sino que militamos según el Espíritu. Y el Señor espera que los que militan según el Espíritu lo hagan bien. Amén. ¿Sabe qué significa linaje? Linaje significa ascendencia o descendencia de una familia, la clase o la condición familiar, la raza de la cual viene. Y sabe que dice la Biblia que vosotros somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. El Señor pagó por nosotros, pero nos compró con un propósito. Amén. Ahora, usted no compra un jabón para tirarlo a la basura. Usted no compra la libra de café para archivarla y guardarla. La compra con un propósito. El jabón para bañarse y el café para tomárselo. Cristo pagó por ti y te compró. Y no te compró en vano, te compró con un propósito. Tienes una función dentro de su cuerpo. Anunciar a otros que Cristo viene pronto. Anunciar a otros que Cristo regresará por su iglesia. Amén. Yo no sé si usted algún día se ha puesto a pensar y a decir: oye, ¿yo por qué no soy de tal apellido? ¿Yo por qué no nací en tal familia? Iglesia, nunca te quites el valor que Dios te ha dado. No importa de qué familia eres aquí en la tierra, lo importante es que eres de la familia del reino de los cielos. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Usted sale a la calle y usted mira en la calle y se da cuenta que usted es diferente, y usted dice: de entre miles el Señor me escogió. De lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El libro de Apocalipsis nos dice que el Señor nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes para Dios. ¿Cuántos lo creen? Y sabe que como reyes, como real sacerdocio, el Señor nos ha llamado a ser un pueblo intercesor. Como real sacerdocio, el Señor nos ha llamado a ser un pueblo intermediario. Somos un pueblo de ministros de Dios, de siervos del Señor. Amén. Pero no como predican muchos hoy en día. Cuando hablan del real sacerdocio, lo que hablan es de prosperidad, de dinero y de alcanzar grandes cosas en esta tierra. A eso no se refiere. El real sacerdote era un servidor. El sacerdote real era aquel que servía bien, que intermediaba ante Dios por el pueblo, que oraba, que intercedía por el pueblo. Somos ministros del Dios Todopoderoso. Real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo diferente. Somos un pueblo separado y apartado para Dios.
Mire, y aunque muchos no lo crean y no lo acepten, somos un pueblo con exclusividad. ¿Sabe por qué? Porque somos salvos. Mientras afuera hay miles que se pierden, tú y yo fuimos alcanzados. Pero ¿sabe qué me alegra? Que el Señor nos llamó a llevar esa salvación, a extenderla a aquellos que se están perdiendo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Adquiridos por Dios. ¿Sabe una cosa? El propietario de un objeto es el que le da valor a ese objeto. Amén. Quizá usted fue a un todo a 5,000 y se compró un reloj, ¿cierto? Y llega alguien donde usted con un reloj de 100,000 y le dice: el mío es mejor que el tuyo. Usted va a pelear a toda costa para defender que su reloj es mejor que el de él, porque usted como dueño le va a dar valor a ese reloj. Mire, le pertenecemos al Señor. Y si le pertenecemos al Señor, Él es quien nos da valor a nosotros. A ti no te da valor la prenda que traes puesta, la marca de zapato que tienes, o el carro, la casa, o lo que estés estudiando. Nada de eso te da valor. Lo único que te da valor es saber que le perteneces a Jesucristo. Es lo único que puede darle valor al hombre en esta tierra. Le pertenecemos a Dios. Amén. Pero tengamos cuidado, que muchas veces nos llenamos de privilegios y nos llenamos de honores sin actuar como tales. El que pertenece a Dios debe actuar como alguien que le pertenece a Dios. Porque los que son hijos de Dios, dice la Biblia, no practican el pecado ni las obras de la carne. Amén. No solamente hemos recibido privilegios, porque hoy en día solo se predica de los privilegios que el hombre tiene en Dios, como se los acabo de mostrar. Pero no solo recibiste privilegios, también recibiste responsabilidades. Todo aquel que viene al Señor recibe el privilegio de ser llamado su hijo, pero también recibimos la responsabilidad de actuar como sus hijos. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Ninguno de nosotros ha recibido una boleta para sentarse a ver cómo el Señor destruye al mundo. No, iglesia. Ya basta de ser creyentes que estamos siempre pendientes de cómo el Señor va a destruir a los malos. El Señor nos trajo con una misión: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos están aquí? Mire, somos, oiga esto, la iglesia del Señor en la tierra es la única agencia encargada de llevar el evangelio a toda criatura. Nuestra hermana Indira, al momento de iniciar, empezó con el primer capítulo de la primera carta de Pedro, y al final del capítulo dice que nosotros predicamos la palabra que se nos fue anunciada y encargada, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están sorprendidos. ¿Por qué a nosotros se nos encomendó algo de tanto valor? Iglesia, levanta tu Biblia ahí donde estás. Mira, no sabes lo que vale y lo que representa lo que tienes en tus manos. Tiene un valor muy grande para Dios. Cuídalo, cuida de guardar y hacer lo que ahí está escrito. Cuida de que la gente vea en ti que en realidad cumples lo que ahí está escrito, porque eso vale mucho para el Señor y a ti se te fue encargado. Tu responsabilidad es grande. Te lo estoy diciendo hoy. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es grande de predicar el evangelio como el Señor quiere que se predique. Amén. ¿Sabe una cosa? A mí se me erizaba la piel mientras escuchaba una anécdota. Resulta que porque esta palabra también habla a los pastores. Resulta que un gran rey tenía a su esposa. Présteme atención para que no se salga de la historia.
Resulta que un gran rey tenía a su esposa y tenía un mayordomo. Y él le dijo a este mayordomo: mayordomo, me voy a hacer un viaje y te voy a encargar a mi esposa y a mi reino. No sé cuándo regrese, pero lo único que te pido es que cuides de mi esposa. Pero resulta que al cabo de mucho tiempo, la gente del reino dejó de creer en el rey. La gente del reino menospreciaba ya a la esposa del rey y menospreciaban al rey como tal, porque hacía mucho que no lo veían. Entonces el mayordomo, queriendo hacer que la esposa del rey pareciera más atractiva al reino, empezó a pasearla por todo el reinado. Empezó a pasearla ya no vestida como la reina, sino que le cambió el vestido a la reina. Empezó a vestirla de una manera totalmente diferente. Ya entonces él vestía a la reina con un traje más corto, la ataviaba para que pareciera atractiva a aquellos que ya no les era atractivo el rey. ¿Qué pensará el rey cuando venga de ese mayordomo que está vistiendo a su esposa como no debe vestirla? Iglesia, tengamos cuidado. Sobre nosotros como pastores ha sido encomendada la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos vestirla de otra manera, no podemos ataviarla, no podemos cambiarla, porque esa es la esposa que el Rey quiere, tal cual como nos las encargó en su palabra. Siempre escucharás de nosotros en este lugar una palabra que, aunque te duela, te curará el alma. Una palabra que penetra hasta el corazón y que discierne los pensamientos más íntimos del corazón del hombre. Porque, como dijo alguien en cierta ocasión, es mejor herir con la verdad que matar con la mentira. No te vamos a diluir la palabra, no la vamos a cambiar, porque sobre nosotros hay una responsabilidad muy grande, y es cuidar la esposa del Cordero, que es la iglesia. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? La iglesia debe proyectarse hacia el futuro. Nosotros, como un toque de su gloria, no podemos pensar solo en el 2019. Debemos proyectarnos muchos años hacia adelante, sabiendo que pronto Cristo volverá, transformándonos en la renovación del espíritu de vuestro entendimiento, dice el Señor, dejando atrás el pasado, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Seremos una iglesia que va a crecer. Nadie lo cree. Seremos una iglesia que va a crecer en el Señor, en todas las áreas. Pero nuestra preocupación no debe ser solo crecer en lo físico, no. Debe ser crecer en almas, porque eso fue lo que el Señor nos mandó. Isaías, voy a terminar con esto. Isaías capítulo 54, verso 2 y 3. Dice el Señor en su palabra: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y te extenderás hacia la mano izquierda. ¿Cuántos lo creen? Y tu descendencia heredará naciones. ¿Cuántos lo creen? Y habitará las ciudades que han sido asoladas. Hay un mandato y hay una promesa de Dios en esta palabra. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Así dice el Señor, iglesia, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Vuelvo y te lo repito, te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Entonces, iglesia, ¿qué espera el Señor de nosotros? Repita conmigo: que caminemos con Él, que pensemos como Él, que sirvamos como Él, que sepamos que somos su novia, que sepamos que somos un ejército,
Que sepamos que somos una familia. Que sepamos que somos su cuerpo, sus manos, sus ojos, su corazón. Que sepamos que somos un edificio en construcción. Que desechemos todo lo que no sirve y que debemos agradarle en todo. Colócate sobre tus pies en esta hora. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. No te distraigas, iglesia, con lo que esté pasando afuera, no.